La última parte de la práctica está relacionada con los errores y los comandos de Sage para el cálculo de polinomios de interpolación. Comienzo pues con los errores de un polinomio de interpolación, el error cometido al aproximar un valor por el polinomio y no por la función que a priori puede ser desconocida. Entonces, vamos a suponer que estoy en el caso de tener m más un punto de una función desconocida f. Nosotros queremos estudiar el error cometido al aproximar en un punto t su imagen por p de t en lugar de por f de t. Si conociera la f de t, el error simplemente sería f de t menos p de t. Pero si la f es desconocida, lo único que podemos hacer es acotar ese error cometido. Y para ello necesitaríamos que la función f cumpliera ciertas condiciones de derivabilidad. Es el teorema de Cauchy que está aquí puesto. Dice, sea f de a, b en R una función derivable con continuidad m más una veces. Sean x sub 0, x sub 1, x sub m de un intervalo a b y p el polinomio que interpola esos puntos. Pues nos dice que para cada t de ese intervalo donde estamos interpolando, existe un error epsilon t tal que, fijaos lo que ocurre. El error está acotado por la derivada m más 1ésima de f en ese punto epsilon t partido del factorial de m más 1 por t menos x0 hasta t menos xm. Daos cuenta que este epsilon t es desconocido porque el teorema no nos proporciona la forma, nos dice que el error es igual que la derivada m más 1ésima en ese punto, pero ese epsilon t simplemente sé que está en el intervalo AB, no lo tengo determinado. Pero sí lo puedo acotar, sí lo puedo acotar. Puedo considerar la norma del infinito, es decir, puedo acotar esta derivada m más 1ésima por el máximo de la derivada en ese intervalo AB. Puede acotarla por un punto, por un valor q constante. Y de esa forma, fijaros, esta expresión la tengo aquí expuesta. Entonces, el error, el valor absoluto del error quedaría acotado por esa constante q partido de los m más 1. Sigo teniendo el problema de estos t menos x sub 0, t menos x sub m, y eso puede quedar acotado de la misma manera tomando el máximo de un punto x en el intervalo AB, haciendo el máximo del valor absoluto de x menos x sub 0 o x menos x1 por x menos xm. Entonces, básicamente la clave está en conseguir acotar esa derivada m más 1ésima. Nos vamos a valer de los comandos Emacs y plot para conseguir esas cotas. Veamos este ejemplo. Dice, consideramos la función f de x igual a e elevado a x y quiere, para comenzar, que calcule el polinomio de interpolación de grado 3 en nodos x espaciados del intervalo 0, 0,2. Vamos a verlo. Determino la función f, en realidad aquí he puesto la tercera derivada, aunque no la voy a necesitar, y nodos x espaciados del intervalo 0, 0,2. Daos cuenta que si quiero un polinomio de grado 3, necesitaré 3 más 1 puntos, es decir, 4. Así que aquí he construido mis nodos equidistantes, mis nodos equiespaciados y
sus imágenes, que para eso tengo la función f. Para calcular el polinomio, vamos a calcular, por ejemplo, el polinomio de interpolación de la diferencia de divididas de Newton. Le damos con el polinewton la función que ya definimos y aquí está el polinomio de grado 3 que aproxima la función f. De hecho, la pintamos. Aquí está pintada en azul, está la función f y en naranja está la aproximación, el polinomio. ¿Veis cómo pasa por los 4 puntos que hemos elegido entre 0 y 0,2? Y que además el polinomio incluso aproxima muy bien después de estos puntos y antes, ¿de acuerdo? En un intervalo antes y después. Después comienza a cometer errores. Esto es lo que os comentaba en el primer vídeo de la práctica, que os dije que el polinomio de interpolación aproximará muy bien valores que estén entre esos puntos. Cualquier valor por aquí en medio será aproximado de una manera muy correcta con un error muy pequeño. Ahora lo veremos, que para eso estamos calculando los errores. Y de hecho incluso valores un poco después de esos puntos, un poco antes, serán aproximados también de manera muy correcta. Pero si me separo y me voy lejos de esos puntos, por ejemplo, cerca del 1, ya el error cometido será mucho mayor. Entonces, bueno, ya está aproximado y ya tengo el polinomio, pero el apartado B me dice obtenga una cota del error máximo y además proporcione una cota del error que se comete al aproximar justo el punto 0,13. Bien, entonces, una cota del error. Daos cuenta que la derivada de tercera de f es e elevado a x. E elevado a x es una función creciente, de hecho el azul que he pintado, y en el intervalo 0,2, ¿dónde estará su máximo? Recordad que la fórmula del error yo la iba a acotar por el valor máximo en el intervalo AB, es decir, en este caso en el intervalo 0,2 de la tercera derivada en mi caso. Entonces, como es creciente, ese valor estará acotado por el f tercera en el punto 0,2. Esa será mi Q, y de hecho ese valor es 1,22. Si no quiero pararme a pensar si es creciente, si no es creciente, si la función tiene trozos crecientes y decrecientes donde yo la estoy estudiando, puedo usar, como os comenté, os adelanté, los comandos Emacs y plot y me da directamente el valor máximo del eje Y que se alcanza en este intervalo 0,2 que le estoy especificando aquí. Y veis cómo también obtengo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces puedo pararme a pensar si la función es creciente, etcétera, etcétera, y calcularlo así, o puedo usar plot e Emacs. En cualquier caso, ya tengo mi cota Q de la derivada tercera y ahora necesito también la cota de este producto. Así que este polnodal, esta función polnodal, hace este producto que está aquí y de nuevo el Emacs, la función Emacs, me da el valor, esa cota máxima. Entonces, aquí está 1,9753 por e elevado a menos 5 y ya simplemente recuerdo la fórmula. Mi fórmula será Q partido del m más 1 factorial, en mi caso 4 factorial por este máximo que he calculado. Así que simplemente Q partido de ese factorial de 4 por el valor que he obtenido máximo de los nodos. Este es la cota del error máximo producido en ese intervalo 0,2. Fijaros, es del orden de e elevado a menos 6. ¿De acuerdo? Es un error muy pequeño, muy pequeño. Y en particular, si
quiero calcular, aproximar el valor 0,13, ¿cuál es la cota del error? Fijaros, llega hasta 10 elevado a menos 8 y como la función f es conocida, incluso puedo calcular el error real. Simplemente haría la f de 0,13 menos la p de 0,13. Y fijaros que el error y la cota, el error real y la cota son muy parecidos, así que la cota es bastante acertada. La cota ha afinado muchísimo. Así que el teorema de Cauchy ya habéis visto cómo funciona, cómo lo aplicaremos y cómo obtendremos buenas cotas del error. Cambiando un poco de tercio, ahora vamos a ver los comandos que tiene Sage para la interpolación polinómica. Es decir, nosotros hemos visto varios métodos, Lagrange, Neville, Newton, Van der Monde incluso. Pero Sage, nosotros los hemos programado, tenemos nuestras funciones y Sage tiene las suyas propias. De hecho, aquí, usando estos dos comandos que están aquí y expresando, por ejemplo, divide difference para obtener Newton, o usando Neville para que use el esquema de Neville, Sage nos calculará directamente dicho polinomio. Por ejemplo, para este vector de puntos X, de nodos, 1, 2, 3, 4, 5 nodos, obtendré un polinomio, recordad, de grado 4. Estas son sus imágenes. Quiero construir el polinomio de diferencias divididas de Newton. Entonces, simplemente, como os comentaba, estos son los comandos, los he expresado aquí. He elegido, como os comentaba, divide difference para que me haga Newton y al ejecutarlo obtengo este polinomio de Newton de aproximación, polinomio de interpolación. Y de hecho, si yo uso la fórmula que ya programamos con anterioridad y que llamamos polinewton, daos cuenta que al ejecutarla obtengo el mismo polinomio. ¿De acuerdo? Entonces Sage tiene programados sus propios polinomios de interpolación al margen de los que nosotros hemos hecho. Aquí, bueno, lo hemos representado y veis cómo pasa por todos y cada uno de los puntos que debía. Y por último, vamos a hablar del efecto de Runge. Y es que cuando tratamos los polinomios de interpolación, hay una pregunta que surge de manera natural y es, ¿la interpolación mejora cuando tengo más puntos? ¿Cuando la nube de puntos con la que estoy aproximando es mayor? ¿Mejora o no mejora? Y es que hay que decir que depende. Hay situaciones en las que no mejora. Por ejemplo, cuando los nodos están equiespaciados, resulta que Runge y Bernstein estudiaron estos casos y nos proporcionaron dos ejemplos en los que con los nodos equiespaciados el error tiende a infinito. Es decir, cuando yo tengo una mayor cantidad de nodos equiespaciados, el error aumenta, puede aumentar tanto como para irse a infinito. ¿De acuerdo? Y es que a veces no es lo mejor elegir nodos equiespaciados. Sin embargo, por otra parte, hay casos en los que se puede asegurar que el error entre la función f y el polinomio de interpolación tiende a cero al aumentar el número de nodos. Y estas son situaciones más específicas en los que, por ejemplo, la función f es derivable con derivada continua y los nodos se han tomado de una manera especial, son nodos de Chebyshev y el error tiende a cero. Entonces, claro, ¿es mejor tener más nodos? Depende.
Depende de la situación. Puede darse el efecto de Runge o puede que yo acabe aproximando por un error prácticamente nulo. Nosotros vamos a ver un ejemplo del efecto de Runge. Considerando esta función, f de x igual a 1 partido de 1 más 25x al cuadrado. Y vamos a construir el polinomio de interpolación considerando 11 puntos y considerando 41 puntos, que van a estar espaciados en el intervalo menos 1, 1. Y queremos calcular el error absoluto. El error absoluto lo vamos a poder calcular porque la f es conocida, recordadlo, si no tendríamos que acotar. Y en particular va a ser en el punto 0,76. Bueno, vamos a construir esos polinomios. Lo primero, determino la función f y vamos a construir el polinomio para comenzar de los 41 puntos. Así que digo que m es 40, recordad que empezamos contando en x0, x1, x2 hasta x40, tendré 41 nodos. Aquí estoy construyendo mis nodos x espaciados y sus imágenes, su vector de imágenes. Entonces, si tengo 41 puntos, tendré un polinomio de grado 40. Usando, por ejemplo, el comando de Sage que acabamos de ver, le voy a pedir que me construya el polinomio de las diferencias divididas de Newton. Y aquí está el polinomio de grado 40. Aquí está. Si quiero hacerlo con 11 nodos, simplemente ahora cambio y le pido que m sea 10 y de la misma manera de antes construyo, mis nodos x espaciados y sus imágenes. De nuevo con Newton y sus diferencias divididas, si son 11 puntos, polinomio de grado 10. Aquí lo tengo y ahora vais a ver los errores. Fijaros, la imagen de f menos q, que era el polinomio de los 40 puntos, el error es de 0,87 y sin embargo el error cometido en 0,76 entre f y el polinomio p de 11 puntos es de 0,26. Así que aquí el tener un mayor número de nodos no ha mejorado la aproximación. Ha ocurrido el efecto de Runge. Y es que si lo representamos, fijaros, aquí estoy representando el polinomio p de 11 nodos. Veis que está aquí en verde. Hay partes por las que aproxima bien, pero hay partes en las que se va yendo un poco, ¿vale? Ese es el efecto del Runge, pero daos cuenta lo que ocurre si el polinomio de grado 40. Esto prácticamente está subiendo y bajando a más infinito. ¿De acuerdo? De ahí el comentario anterior de que el error puede tender a más infinito. ¿De acuerdo? Puede tender a más infinito. Entonces, esto es lo que ocurre con el efecto de Runge en los nodos x espaciados. Con esto termino la práctica de hoy. Aquí se quedan algunos ejercicios pendientes para que practiquéis con ellos estos de los polinomios de interpolación.